Y ahora mi segunda reflexión. Mantengamos la doctrina pura y simple. Todo lo que sabemos sobre nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, la vida preterrenal, el plan de felicidad del Padre, nuestros privilegios de fe, el arrepentimiento y las ordenanzas, la necesidad de tener mandamientos y convenios, la obediencia y el perseverar, y las bendiciones prometidas que trascienden este mundo terrenal. Todas esas cosas son hermosamente claras y jamás debemos sentir la necesidad de traspasar lo señalado, como se enseña en las Escrituras. Centramos la enseñanza en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo y en la doctrina revelada, para ayudar a los jóvenes a aumentar su fe en ellos, a convertirse a ellos y a recibir de ellos las bendiciones prometidas. La doctrina de Cristo se halla en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas, cuya responsabilidad es comunicar la voluntad del Señor. La doctrina de las Escrituras y la que enseñan los profetas incluye el principio de múltiples testigos, el cual han oído con frecuencia en la conferencia general y que yo mismo compartí hace más de 10 años. Algunas personas ponen en duda su fe cuando encuentran una declaración que un líder de la iglesia hizo hace décadas y que parece estar en desacuerdo con nuestra doctrina. Hay un importante principio que gobierna la doctrina de la iglesia. Todos los 15 miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 enseñan la doctrina. No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso. Muchos enseñan con frecuencia principios verdaderos. Nuestra doctrina no es difícil de encontrar. ¿Pueden ver la importancia de incorporar de manera constante las enseñanzas de los profetas y apóstoles en los análisis en clase? La dirección del Señor para resolver preguntas e inquietudes en el mundo moderno procede de aquellos ordenados con autoridad apostólica. Si merma la confianza en los profetas y en los apóstoles, las distracciones, los engaños y las sofisterías del mundo pueden alejarnos de nuestro entorno espiritual. Aguarden con anhelo la siguiente conferencia general y analicen sus enseñanzas importantes. Reconozcan con claridad la función sagrada del ungido del Señor. A medida que el mundo se aleja de los mandamientos de Dios, la función de los apóstoles crecerá en importancia. Al mantener la doctrina del Señor pura y comprensible, cíñanse a los límites que Dios ha fijado y eviten los errores que se producen al especular y las ideas personales que no se basan en la doctrina. Esas ideas pueden resultar muy atractivas para algunos, pero carecen de la fuerza de la verdad que fortalece la fe. Me gusta la lección que el presidente Dallin H. Oaks enseñó a su hijo cuando éste le hizo una pregunta que no se explicaba con claridad en la doctrina de Cristo. Su respuesta fue, no conozco la respuesta a esa pregunta, pero permíteme que conteste una pregunta que sí sé. Entonces procedió a testificar del profeta José Smith y de la primera visión. Estemos dispuestos a decir, eso no lo sé, pero esto sí. Consideren estas preguntas y respuestas. Hermano Jones, ¿qué relación hay entre el Big Bang y Adán y Eva? No sé la respuesta a esa pregunta, pero déjame que te diga lo que sí sabemos de Adán y Eva. Hermana González, ¿por qué no sabemos más sobre nuestra Madre Celestial? No sé la respuesta a esa pregunta, pero sí sé que eres una hija amada de padres celestiales, con una naturaleza divina y un destino divino. Piensen en cómo pueden convertir buenas preguntas que nos tientan a especular en respuestas que edifican la fe que no edifican la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Y les hago esta invitación. Inculquen en sus alumnos la noción
de que no todas las preguntas son iguales. La comprensión y la madurez espirituales nos ayudan a distinguir las preguntas importantes de las interesantes. La exactitud, la claridad y la sencillez invitan al testimonio confirmador del Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí. Brigham Young describió así las enseñanzas de José Smith. Él tomó el cielo en cierto sentido y nos lo trajo a la tierra, y tomó la tierra, la enalteció y con claridad y sencillez mostró las cosas de Dios. Tengan cuidado con las historias y los relatos que les han contado, que no se hayan adornado en detalles. Asegúrense de que los pasajes de las Escrituras y las citas que compartan se adecúen al contexto en que se dieron. Es fácil sentirse atraído por algo nuevo o fascinante que escapa a nuestra comprensión. Manténganse dentro del margen de seguridad de la doctrina pura y simple. Tengan cuidado con los recursos multimedia, las historias personales o las lecciones prácticas que escojan. Si se utilizan con eficacia, aportan interés y profundidad. Si se enfatizan con exceso, pueden distraer de la enseñanza. El método puede eclipsar el mensaje. El profeta Alma testificó que las buenas nuevas del Evangelio nos son manifestadas en términos claros para que entendamos, de modo que no erremos. Y si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Piensen en la bella claridad de estos pasajes. Venid a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En su impactante sermón, escúchalo, el presidente Nelson dijo: el Padre Celestial se comunica con sencillez, en voz baja y con tan asombrosa claridad que no podemos malentenderlo. La manera divina de enseñar incluye la claridad, la exactitud y la simplicidad. Sean prudentes al equilibrar la doctrina que enseñen. Otorguen el peso adecuado a un punto de la doctrina en el contexto de otras verdades relacionadas. Recuerden el consejo del Salvador respecto a las enseñanzas de los mandamientos. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. El elder Neil A. Maxwell explicó: los principios del Evangelio están entretejidos de un modo que se apoyan los unos en los otros. Piensen en ello. El amor y las leyes de Dios, el perdón y el arrepentimiento, el amor de Dios y el amor por los demás, el primer y el segundo mandamiento, el albedrío y la responsabilidad personal. Como se ha dicho ya muchas veces, enseñen no solo para que se los entienda, sino para que no se los malinterprete.